Buenas noches, otra vez con ustedes, la noche de los domingos. ¡Qué maravilla! Esto es España en la memoria. Y bueno, el programa que vamos a hacer hoy les garantizo que es de los que más cargados de historia está. Cuando yo venía aquí a Intereconomía a grabar el programa, por esto de la memoria, he recordado a finales del año pasado, cuando hice un programa dedicado al anterior jefe del Estado, el general Franco, he recordado lo que sucedió de que un personaje que se llama periodista, en un panfleto que tiene colgado en internet, hizo alusión al programa que hicimos. Hicimos un programa con todos los respetos que conlleva el hacer algo y desarrollar un tema que es simplemente eso, nunca me cansaré de decirlo, es historia. Y como tal lo toqué, como voy a hacer esta noche. Pues este personaje, que es de estos, que hay algunos lamentablemente periodistas de sobre, la voz de su amo, en ese panfleto que tiene en internet, llegó a decir que había hecho un festival franquista. Pues no quiero ni pensar qué es lo que va a decir a partir de mañana. Dirá que he hecho hoy un festival azul. Y cuando haga un programa dedicado a la creación del Partido Comunista Español y que tocaré el tema de José Díaz, y en ese programa sonará la Internacional, pues seguramente dirá que he hecho un festival rojo. Porque en el programa de hoy, por supuesto, y con todos los respetos que conlleva la historia, al final escucharemos el Cara al Sol. La División Azul. Algo del que se ha escrito mucho. Ha habido mucha obra literaria, pero yo creo que en televisión se ha hecho muy poquito. Y ustedes, en repetidas ocasiones, a través de los emails, me han pedido que hiciera un programa sobre la División Azul. Y muchos jóvenes, y muchos porque tuvieron a un tío o como tuvieron a un padre, como es el caso del primer invitado que les voy a presentar a continuación, que se llama Jorge Español Fumanal. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Alfonso. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tú eres hijo de divisionario. Sí. Y además, por un tema muy casual, porque hubo unos héroes que rescataron a tu padre de primera línea y que le daban por muerto. Efectivamente. En la operación de la bolsa del Bolchov, en el sector de Olbovo, ahí había embolsado un importante contingente de soldados rusos y la División Azul pues tenía la misión pues de irlos reduciendo, pero evidentemente los rusos se defendían, a mi padre le hirieron y ya le daban por muerto, ya tenía la manta encima, y entonces el comandante Ramírez de Cartagena se fue a despedir de él y cuando vio que su pecho todavía se movía, pues ordenó a dos soldados que lo sacaran hacia las ambulancias, jugándose la vida por unas zonas pantanosas, y gracias a esos buenos soldados mi padre sobrevivió a esa tremenda batalla. Está claro que si no es por ese hecho que acabas de describir perfectamente, tú no estás aquí esta noche. Eso está clarísimo. No hubieras nacido. A continuación les presento al general Salvador Fontella. Buenas noches. Buenas noches. Historiador. Está en calidad de historiador, además es un experto en cantidad de temas militares, y yo creo que este es un tema muy importante de ese libro de la historia del ejército, del glorioso ejército español. Pues efectivamente, la División Azul es un ejemplo para los militares de ahora, y además es un ejemplo para la historia militar de España. Y hay que tener en cuenta que fue una unidad modélica. Fue modélica en la retaguardia con la población civil, fue modélica en el combate, fue modélica con los prisioneros rusos, y cuando fueron prisioneros también fueron modélicos como prisioneros. Su ejemplo como prisionero después ha merecido también mucho elogio internacional. Muy bien, y ya les voy a presentar al tercer invitado, que está sentado a mi izquierda, don Arturo Espinosa Poveda. Buenas noches, don Arturo. Buenas noches. Usted está a punto de cumplir 90 años. ¿No? Tengo 88 puntos. Bueno, a punto, le quedan 2. 8. Increíble, estoy viendo ahora mismo algo que usted está ahí al borde de la mesa. Usted fue el que lo creó, lo dibujó, y fue el primero que se inscribió en ese banderín de enganche. Cuando surgió el tema de la operación Barbarroja, estábamos ya totalmente liberados del célebre pacto de agresión de los rusos con Hitler. Aquello fue una noticia
muy ¿Y negativa. en qué localidad es donde...? Valdepeñas, Ciudad Real. En Valdepeñas lo hiciste. Yo era jefe del SEU de Valdepeñas y fundador del SEU de Valdepeñas con 15 años y confeccioné esa fue toda la propaganda que hicimos en Valdepeñas. Muy bien, vamos a ver algo. Bueno, tengo que decir que don Arturo Espinosa fue durante los años 60, o en la década de los 60, fue consejero del reino, pero ese no es el tema que nos ocupa hoy. Es todo lo que nos va a aportar al programa, porque él es un protagonista de primera fila, de excepción. Él estuvo ni más ni menos que cerca de 2 años en el frente de guerra, ¿correcto? Correcto. Muy bien, vamos a ver una pequeña pieza que se ha preparado sobre la División Azul y su creación. Lo vemos y lo escuchamos. ¿Cómo explicar esa motivación, ese entusiasmo que lleva en solo 48 horas a los banderines de enganche, voluntarios en número superior incluso para formar 2 divisiones? Al margen de motivaciones personales y diversas, fue la fundamental la de combatir al comunismo. No descubrimos nada si, junto a numerosos escritores y expertos, afirmamos que el comunismo ha sido y es la mayor tiranía de la historia, y de consecuencias aún peores que las guerras. Y ello porque implica una represión que se prolonga y permanece en tiempo de paz, que los comunistas hicieron siempre particularmente sangrientas. Y no es solo la violencia y la tiranía. A su característica hay que añadir la mentira. El comunismo es la simbiosis de violencia y mentira. Solzhenitsyn, buen conocedor y víctima del mismo, se expresa así. No olvidemos que la violencia no existe, no puede existir por sí sola, está infaliblemente entrelazada con la mentira. Y el único sostén de la mentira es la violencia. Es oportuno recordar que, aunque por acontecimientos posteriores se olvidan, la Unión Soviética inició la Segunda Guerra Mundial como aliada de Alemania, y estando vigente el pacto germano-soviético, se apoderó de territorios. El 17 de septiembre de 1939, la URSS atacó inopinadamente a Polonia cuando ésta se defendía de los alemanes, y es ya historia contrastada que 15.000 prisioneros del ejército polaco, la mayoría oficiales, fueron asesinados por los soviéticos en abril de 1940. Los cuerpos de 4.300 fueron hallados por los alemanes en las fosas de Katyn, ignorándose dónde pueden estar los restos de los demás. Los españoles también conocimos directamente su violencia y mentira, las sacas carcelarias para el fusilamiento, los paseos y asesinatos, los robos y saqueos, los incendios de templos, etc. Y a ello había que añadir el envío por la URSS de armamento, aviones y de brigadas internacionales de combatientes que prolongaron la contienda civil, la devastación y la muerte. Ello a cambio del oro español. La ocasión fue propicia cuando, roto el pacto, las tropas alemanas penetraron en la Rusia soviética. También porque los ejércitos alemanes, que habían conquistado Francia, llegan a los Pirineos y piden la intervención española en la guerra. España acababa de salir de una cruenta y devastadora guerra civil. Hubo de negarse, al margen de otras razones, pero ofrece el envío de una división de voluntarios para combatir al comunismo.